¿Qué tal, chicos? Continuamos con la cuarta parte de nuestro tema, primer militarismo, y estamos hablando justamente del final del gobierno de Gamarra. Recordemos que para el final de este gobierno, Gamarra convocó a elecciones presidenciales, pero también parlamentarias. ¿Para qué? Para formar una convención nacional. Esta convención nacional no era otra cosa que un congreso constituyente que buscó reformular algunos artículos de la Constitución de 1828. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo era justamente nombrar al siguiente presidente del Perú. Bueno, y así se hizo. Justamente para esta elección se presentaron ciertos candidatos de tendencia regional de la aristocracia terrateniente. ¿Qué quiere decir? Que se presentaron no solamente militares y hacendados de gran rango, cada uno de ellos representaba intereses de la región a la cual pertenecían. Por ejemplo, Domingo Nieto era un hacendado de la costa sur y representaba justamente a esos grandes hacendados de la costa peruana que se encontraba en el sur del país, y él era de tendencia liberal. El otro candidato fue Luis José Orbegoso, que representaba a los hacendados de la Sierra Norte, especialmente de La Libertad, ¿no? De tendencia liberal, y fue el que venció en estas elecciones. El otro candidato fue José de la Riva Agüero, de que representaba a la aristocracia limeña y era opositor a los gobiernos liberales. El otro candidato fue Pedro Pablo Bermúdez, que era un hacendado de la Sierra Centro y Sur del Perú, y él era gamarrista, él era el candidato de Agustín Gamarra. Tenemos justamente acá la imagen de Agustín Gamarra con su firma y un grabado de la ciudad de Lima de aquel momento donde se observa la catedral. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y ahora vamos a hablar del gobierno de Luis José Orbegoso. Luis José Orbegoso gobernó desde el año 1833 al año 1835. Recordemos que él fue nombrado por la Convención Nacional como presidente constitucional del Perú, ¿no? Y promulgó obviamente la constitución que se iba a reformular, pero como una nueva constitución, la constitución de 1834, que vendría a ser la cuarta constitución de nuestro país. Bueno, pasamos a algunos datos biográficos de Luis José Orbegoso en su vida, ¿no? En la lucha, ¿no? Militar en el Perú. Bueno, primero militó en el ejército realista, ¿no? Y también estudió en el Real Convictorio de San Carlos, era un hombre preparado. Él había nacido en Otusco, La Libertad. Él se enroló, digamos, al ejército, luego al bando patriota, ¿no? Sirviendo a don José de San Martín. Él fue prefecto nombrado por Bolívar, prefecto del Departamento de la Libertad. Bueno, luego participó en algunas campañas militares de Simón Bolívar. También participó en la guerra contra la Gran Colombia, en la batalla del Portete de Tarqui, y fue uno de los representantes del Perú en el Convenio de Girón, al lado de José Lamar. Bueno, cuando ya Agustín Gamarra dio un golpe de estado a Lamar, él retornó a su tierra, sin embargo postuló para un cargo, para el Congreso, para la Convención Nacional. Fue diputado por Huamachuco y ahí, siendo diputado, es donde postula a la presidencia y gana las elecciones y fue nombrado presidente provisorio de la República en el año 1833. No se entiende muy bien por el hecho de que supuestamente lo nombra la Convención Nacional, pero como presidente provisorio, no, pero con un cargo de 4 años, entonces no era provisorio. Habían con ciertas contradicciones en aquellos momentos en la Carta Magna. Bueno, justamente ahora es nombrado presidente de la República. Tenemos una imagen justamente de Luis José Orbegoso en una moneda de colección y también tenemos justamente la placa de la casa de Luis José de Orbegoso y Moncada. Y abajo tenemos obviamente la casa donde estuvo muchos años, allá en La Libertad. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la Convención Nacional. ¿Qué era la Convención Nacional? Bueno, fue el tercer Congreso Constituyente, que fue llamado justamente ¿para qué? Para reformular, cambiar, corregir algunos artículos de la Constitución de 1828, pero que al final cambió mucho más cosas y se convirtió en una nueva Constitución, ¿no? La Constitución de 1834. Bueno, esta cuarta Constitución del Perú, ¿no? Como vemos acá en la carátula, fue promulgada el 10 de junio de 1834 por el mismísimo presidente Luis José Orbegoso. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de las características de esta constitución, la cuarta constitución del Perú. Recordemos que tuvo como propósito dos cosas. Primero, facilitar la federación con Bolivia. Orbegoso era partidario de unir Perú y Bolivia, pero bajo el mandato del Perú, que Bolivia pase a ser una provincia del Perú. Ese era el primer propósito. Y el segundo propósito era contener los excesos del caudillismo militarista, es decir, de aquellos militares que eran autoritarios y eran conservadores y tenían un gobierno dictatorial sobre todo el país. Bueno,
Esos eran los dos propósitos. Ahora, ¿qué decía exactamente esta Constitución? Bueno, primero estipuló que el presidente de la República no fuese reelegido sino después de transcurrir un periodo. ¿Qué quiere decir? Que el artículo de la Constitución de 1828, donde decía que el presidente se puede reelegir de forma inmediata por una vez, acá no. Acá se eliminaba la reelección inmediata. Tenía que esperar el presidente, ¿no? Para poder volver a postular un periodo. Eso es lo primero que cambió. Se eliminó el cargo de vicepresidente porque había muchas contradicciones acerca de cuál es la función del presidente y del vicepresidente. Para evitar esta lucha de fuerzas, se eliminó el cargo de vicepresidente y se acentuó la influencia del poder legislativo, es decir, donde las últimas decisiones la tenga el Congreso o Parlamento. También se estableció que todos aquellos que pertenecen al poder ejecutivo van a pasar por un juicio de residencia, que no es otra cosa que un juicio sobre todo lo hecho en su periodo de gobierno, para ver qué cosas ha hecho bien y qué cosas ha hecho mal, y si ha hecho mal, denunciarlas. Bueno, no reconoció ningún otro medio de asumir el poder ejecutivo fuera de lo constitucionalmente establecido. ¿Qué quiere decir? Que solamente se puede llegar a ser presidente de la República bajo lo que manda la Constitución. Si alguien da un golpe de Estado, llega al poder de otra manera, sometiendo a alguien, eso no es válido. Inclusive lo precisa, los golpistas perdían automáticamente sus derechos políticos. Es decir, que aquel que daba un golpe de Estado no tenía ningún derecho para votar ni ser votado próximamente, ¿no? Sin poder ser rehabilitados. Es decir, que si era expulsado del ejército, no podía volver al ejército. Así se anulaba todo lo que hubieran dictado desde el poder. Es decir, si un golpista durante los 3, 4, 5 días, un mes que había estado en el gobierno daba leyes, esas leyes luego iban a ser anuladas. Eso es lo que decía la Constitución Política de 1834, la cuarta Constitución del Perú, que constaba de 187 artículos, ¿no? Digamos, en 13 disposiciones transitorias, ¿ya? Ahora vamos a ver justamente las medidas que dio Orbegoso. Él creó la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. Tenemos la imagen que ha estado en restauración y que tenía la tradición de caridad hacia los enfermos y desvalidos, ¿no? Ellos se encargaban de recolectar fondos para los menos favorecidos. También aumentó el impuesto a la exportación de algunos productos, pero también redujo el impuesto digamos, a otros productos. Por ejemplo, el oro y la plata, se redujo los impuestos para la exportación para alentar esa exportación. También se dio la orden para que los juzgados de aguas distribuyesen en forma equitativa este elemento, el agua, ¿no? Y dieran solución a los conflictos de aguas que habían en las distintas haciendas del Perú. Recuerden que los grandes hacendados se aprovechaban, ¿no? De casi todo el agua, dejando mucho menos de la tercera parte para los pequeños latifundistas, o sea, los que tenían chacras, huertas, de tal manera que el dueño del agua era el gran hacendado, ¿no? Tenemos acá el escudo de la Beneficencia Pública de Lima metropolitana. Ahora vamos a hablar de la guerra civil del año 1834. Recordemos que Orbegoso estaba hostilizado por los partidarios de Gamarra. Orbegoso había ganado las elecciones, sin embargo, había cierta hostilidad de los grandes oficiales del ejército peruano, especialmente del bando de Gamarra. Eran los oficiales gamarristas. Uno de ellos era Pedro Pablo Bermúdez, ¿no? Inclusive, digamos, no había pasado ni un mes de que Orbegoso había ocupado el cargo, ya sufría un intento de golpe de Estado. Inclusive, él trasladó la sede de gobierno del centro de Lima, ¿no? Desde la casa de Pizarro, al Real Felipe, a los castillos del Real Felipe, y desde ahí comenzó a dirigir el país debido a las intenciones de golpe de Estado que estaban contra él. Inclusive, desde ahí, para evitar un golpe de Estado, relevó, o sea, sacó de los principales cargos a aquellos gamarristas que habían ascendido en el gobierno de Gamarra, ¿no? Eso fue la gota que derramó el vaso para que estos oficiales gamarristas se rebelaran y nombraran como jefe supremo a Pedro Pablo Bermúdez, que era gamarrista. Ahora, las tropas bermudistas, que a la vez eran gamarristas, sitiaron, digamos, acordonaron el Callao, ¿no? Sin embargo, de alguna manera, Orbegoso salió victorioso. Se alegó que la presidencia de Orbegoso era ilegal, pero Pablo Bermúdez y Gamarra dijeron que Orbegoso no había sido elegido constitucionalmente porque la Convención Nacional no era el encargado de hacerlo. Pero la Convención Nacional era el Congreso Constituyente. Tenía dos funciones, ¿no? Redactar leyes, elaborar la Constitución y también nombrar un presidente. O sea que lo que decía Gamarra y Bermúdez era falso. Bueno, en Lima la civilidad, el pueblo, se mostró contrario al golpe de Estado
Estado, ¿no? Y los bandos se enfrentaron, los dos bandos, tanto el ejército gamarrista como el pueblo, se enfrentaron en el centro de Lima. Fue la primera batalla donde el pueblo le gana a un ejército, ¿no? Tras un golpe de Estado. Esto sucedió el 28 de enero del año 1834. Ante esta situación, Bermúdez huyó a la Sierra Central y Orbegoso, ¿no? Ingresa a Lima todo triunfante para luego ir a buscar a Bermúdez allá a la sierra. Bueno, miremos acá. Se iba a producir un encuentro, ¿no? Justamente en la Sierra Central. El 29 de enero, y como habíamos dicho, Orbegoso triunfalmente ingresó a Lima. La Convención Nacional aprobó una ley inclusive para que Orbegoso pida ayuda al gobierno boliviano. De esa manera, Santa Cruz, que gobernaba Bolivia, tenía todo lo necesario para poder ingresar al Perú porque tenía el visto bueno del mismo Congreso peruano, lo cual era malo, ¿no? Pero bueno, eso se dio. Ya, la Convención Nacional aprobó una ley para pedir la cooperación del gobierno de Bolivia, con el único y exclusivo objeto de terminar la guerra civil. Bueno, Orbegoso se fue a buscar a Pedro Pablo Bermúdez allá en la sierra, ¿no? Y dejó en su cargo al vicepresidente Manuel Salazar Ibaquijano. Orbegoso tenía bajo su mando oficiales muy competentes como Necochea, Miller, Lafuente y el mismo Salaverry, que luego va a ser presidente, pero sus fuerzas estaban desordenadas, no estaban cohesionadas, ¿no? Y de alguna manera se dividieron en plena batalla. Por eso es que Bermúdez le ganó a Orbegoso en la famosa batalla de Huaylacucho, ¿no? Cerca a Huancavelica, ¿no? El 17 de abril de 1834. Bueno, acá está Pedro Pablo Bermúdez Azcarza, nacido en Tarma. Ahora, cuando se iba a dar una segunda batalla en la Pampa de Maquinguayo, en Jauja, ellos ya habían conversado previamente y lejos de pelear, hacen una tregua. Esto es conocido en la historia como el famoso abrazo de Maquinguayo, sucedido el 24 de abril de 1834. De esta manera, los bermudistas o gamarristas aceptaron la autoridad de Orbegoso sobre el país. Orbegoso, luego de esto, del abrazo de Maquinguayo, ¿no? Ingresa a Lima todo triunfante y tiene el apoyo de la población. Así se inicia el gobierno liberal de Orbegoso con el apoyo de la Convención Nacional. Y recordemos que la Convención Nacional, que era un congreso también liberal, porque estaba dirigido por dos liberales, Francisco de Luna Pizarro, por un lado, y el otro Francisco de Paula González Vigil. Recordemos que el abrazo de Maquinguayo representa los verdaderos intereses de estos hacendados militares que estaban de acuerdo o desacuerdo con las normas, de acuerdo, digamos, de acuerdo a lo que lleva el viento, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. El abrazo de Maquinguayo representa el mercenarismo de los oficiales del ejército peruano, ¿no? Que se adecúan de acuerdo a la situación. Tenemos la imagen de José Rufino Echenique, que era un gamarrista, un bermudista que luchó contra Orbegoso y él luego va a ser presidente del Perú. Bueno, ahora vamos a hablar del gobierno del general Felipe Santiago Salaverry. ¿Cómo llegó al gobierno Salaverry? Mediante un golpe de Estado. Recordemos que Orbegoso viaja a Arequipa para, digamos, eliminar o tratar de contrarrestar las famosas rebeliones de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, al ver de que su propio amigo Pedro Pablo Bermúdez lo había traicionado, inicia rebeliones en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Tacna, Moquegua, en la Sierra Sur, y hasta allá va Orbegoso justamente para eliminar estas rebeliones. Orbegoso deja en el cargo justamente a su vicepresidente. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento justamente de las acciones de Felipe Santiago Salaverry, que digamos cómo llegó al poder, dónde participó y qué hizo y cómo terminó Felipe Santiago Salaverry, conocido como el presidente más joven del Perú, tan solo 29 años. Recordemos que Felipe Santiago Salaverry era un hombre muy ambicioso, no solo por el dinero, sino también por el hecho de ser reconocido socialmente y como un héroe, ¿no? Él era también una persona preparada, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Real Convictorio de San Carlos, en el Colegio de San Fernando, estudió ciencias, estudió artes, ¿no? Y era una persona muy preparada. Siempre estuvo muy interesado por las ideas emancipadoras porque justamente cuando él estudia en estos centros, ¿no? Es donde recibe justamente las ideas de la Ilustración, de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Principios democráticos, ¿no? Y todo lo que nosotros conocemos acerca de la Ilustración. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la última parte de nuestro tema, primer militarismo. Hacemos una pausa, chicos.